Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Estamos hoy, martes 12 de septiembre del 2023, la sesión número 37 de Jerarquía, Ángeles Solares y la Humanidad de Vicente Beltrán Anglada, que semanalmente este estudiante la ha convertido en diapositivas. La creación de las diapositivas es asunto mío. El texto de las mismas procede de Vicente Beltrán, exactamente como aparece en la edición electrónica de la Asociación Vicente Beltrán Anglada, que cualquier ciudadano puede descargar de forma gratuita. Sesión 37. La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, Vicente Beltrán, elección electrónica número 1. Aquí están los datos técnicos y los devas que aparecen en las imágenes del libro. Todos los sedientos de la tierra tienen ahora la oportunidad de beber, degustar en sus más místicas profundidades internas la frescura infinita de aquella agua de vida y de fortaleza, de amor y de equilibrio, que debe calmar para siempre la sed de todo deseo, de todo conocimiento y aún de la propia redención. Que la sincera plegaria de todos los peregrinos de la tierra que intentan llegar a Dios sea pues este mantra en afirmativo que ha de consumar dentro de sus corazones la gloria de sus mejores sueños e ilusiones. Que la sincera plegaria de todos los peregrinos de la tierra que intentan llegar a Dios sea pues este mantra afirmativo que ha de consumar dentro de sus corazones la gloria de sus mejores sueños e ilusiones. Que la luz liberadora del Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Aquí finalizamos la semana anterior, la sesión número 36. El átomo permanente se convierte en el factor místico que promueve todo proceso ulterior. Encerrado en el claustro materno y sutilmente conectado con el alma que va a encarnar, empieza a revivir un proceso recordatorio de experiencias realizadas y facultades adquiridas. Recordemos lo que leímos en la anterior sesión, que en el momento de la concepción, un ángel del karma, un señor del karma, introduce dentro del óvulo, ni más ni menos que el átomo físico permanente. Con esa información se desarrolla lo que después conoceremos como una vida física, un aspecto físico. Lo mismo hay que hacer para los átomos astrales permanentes y mental permanente. Este proceso viene condicionado por la nota permanente del alma, que semialetargada todavía por influencia de Bachánica, asiste al proceso únicamente en función de síntesis, es decir, de propósito o intención de vida. Este proceso viene condicionado por la nota permanente del alma, que semialetargada todavía por la influencia de Bachánica, todavía no está despierta, no se sabe, todavía no se ha soltado de la experiencia del Devachan, de esa ensoñación perfecta, asiste al proceso únicamente en función de síntesis, es decir, de propósito o intención de vida. El ángel solar, eternamente despierto y vigilante, dirige la función del Deva constructor a través de la nota típica del arquetipo diseñado por él y siguiendo un proceso rigurosamente kármico de selección de materiales antes de la intención del ego afines a la intención del ego a encarnar. Estas páginas ya las leímos la semana pasada, pero van aquí muy bien. El ángel solar, eternamente despierto y vigilante, dirige la función del Deva constructor a través de la nota típica del arquetipo diseñado por él y siguiendo un proceso rigurosamente kármico de selección de materiales afines a la intención del ego a encarnar. De otra manera, a la gente que dice que el karma no existe, que es el ADN, en realidad, el ADN que te han escogido de los padres biológicos tiene que ver con todas esas limitaciones tuyas que se han de manifestar. A fin de cuentas, una limitación, ya sea física, emocional o mental, en el fondo es un trampolín para aquellas almas que están despiertas,
A partir de ahí pueden dar un salto, pueden cambiar. Y a veces el cambio es tan sencillo que no nos lo aceptamos, que no lo queremos creer. Aceptar la realidad. ¿Tenemos un problema? Pues ese problema lo tenemos. Si lo tenemos para toda la vida, lo tenemos para toda la vida. Habrá unos momentos que nos acordemos, pero cuando pase el tiempo no lo vamos a ver como una limitación, simplemente como una forma de ser que acompaña a nuestra propia evolución. Selección de materiales afines a la intención del ego a encarnar. Por lo tanto, ¿qué hacen estos ángeles constructores? ¿Qué hace el ángel solar? Supervisa ese trabajo y facilita los materiales según el rango de evolución del alma que encarna para la presente encarnación. Por lo tanto, no nos quejemos de la vida que tenemos, del cuerpo físico, ni del mundo emocional, ni del mundo mental. Dice este Deva constructor, actúa en cierto modo como el ave fénix de la mitología, que perpetuamente resurge de sus propias cenizas. De hecho, cada vez que desencarnamos se borra la memoria, queda almacenada en alguna parte, pero cuando volvemos a encarnar tenemos el disco limpio, es un reset que se ha hecho, un formateado. ¿Dónde está el problema? ¿Para qué necesitamos acordarnos de lo que hicimos? Si las circunstancias en que nos vamos a desenvolver nos indican de dónde venimos. Por eso no nos lo tiene que decir nadie. Hemos de estar despiertos, muy atentos observando, y con el tiempo nos daremos cuenta que eso tiene que ver con lo que ya hicimos anteriormente. Pero se supone que en una espiral mucho más elevada. Dice, los recuerdos del alma condensados en el átomo permanente son las cenizas que permiten avivar el fuego del propósito del alma. Qué bonito. Los recuerdos del alma condensados en el átomo permanente son como las cenizas que permiten avivar el fuego del propósito del alma. Muy bien. La primera actividad del Deva constructor es introducir el átomo físico permanente en el óvulo femenino. Efectuada esta operación, que entraña el misterio infinito de la concepción, el átomo se convierte en el motor básico del proceso que debe dar nacimiento al cuerpo físico del ser humano. La primera actividad del Deva constructor, introducir el átomo físico permanente en el óvulo femenino. Efectuada esta operación, que entraña el misterio infinito de la concepción, el átomo se convierte en el motor básico del proceso que debe dar nacimiento al cuerpo físico del ser humano. Su vibración natural se convierte en el impulso de contracción y de dilatación que darán vida al movimiento del sístole y diástole del corazón del cuerpo. Su vibración natural se convierte en el impulso de contracción y dilatación que darán vida al movimiento del sístole y el diástole del corazón del cuerpo. Y es a través de este órgano que se irá diseñando y estructurando día tras día hasta su plena realización lo que será el tabernáculo físico del alma. Tabernáculo físico del alma, el corazón, ¿no? Perfecto. Ahora se podrá comprender más acabadamente el sentido de la frase védica, por mucho solo parcialmente comprendida, que dice: del corazón místico del Sol surge la vida que condiciona el universo, el sistema solar. Del corazón místico del Sol surge la vida que condiciona el universo, el sistema solar, no el cosmos. Es en la analogía donde reside el poder mágico de la comprensión que debe conducir a la perfecta intuición y a la propia realización. Por ella nos convertimos en pequeños dioses, conscientes del propio destino, en selectos microcosmos del gran macrocosmos del cual dependemos y hacia el cual nos dirigimos. Es en la analogía donde reside el poder mágico de la comprensión que debe conducir a la perfecta intuición y a la propia realización. Por ella nos convertimos en pequeños dioses, conscientes del propio destino, en selectos microcosmos del gran macrocosmos del cual dependemos y hacia el cual nos dirigimos. Es fácil saber de la actividad de Dios analizando críticamente nuestras mejores actividades.
de la grandeza de su amor al observar la inagotable reserva dentro de nuestro corazón y de su propósito magnificente e indescriptible al observar desapasionadamente la orientación espiritual de nuestro destino como seres humanos. Es fácil saber de la actividad de Dios analizando críticamente nuestras mejores actividades, de la grandeza de su amor al observar la inagotable reserva dentro de nuestro corazón y de su propósito magnificente e indescriptible al observar desapasionadamente la orientación espiritual de nuestro destino como seres humanos. El gran corazón solar, fuente de la vida del universo, late en nuestro corazón desde el momento mismo en que el átomo permanente, por medio del Deva constructor, inicia el fenómeno físico de la vida. El gran corazón solar, fuente de vida del universo, late en nuestro corazón desde el momento mismo en que el átomo permanente, por medio del Deva constructor, inicia el fenómeno físico de la vida. Avivada esta llama de vida por el deseo de ser y de vivir del alma, el proceso de la encarnación se desliza reviviendo constantemente recuerdos que son semillas de facultades y dejando que el tiempo, condicionado por ciclos inmortales, permita al Deva consumar su obra. Avivada esta llama de vida por el deseo de ser y de vivir del alma, el proceso de la encarnación se desliza reviviendo constantemente recuerdos que son semillas de facultades y dejando que el tiempo, condicionado por ciclos inmortales, permita al Deva consumar su obra. Es una obra que este ángel, bueno, vamos a hacer preguntas, venga, abro el micrófono, un momentito, micrófono abierto, venga, hacer preguntas. Jesús, creo que algunas diapositivas ya las pusiste la semana Sí, pasada. sí, sí, la mayoría. Ah, vale, porque como yo las Porque, paso en yo, porque el tema me está repercutía. que es un tema que es muy importante. Entonces, Vale, para que vale. nos podamos ver mejor, piensa que este tema lo vamos a tocar ahora, 2 semanas más, pero luego, hasta el año que viene, bye bye, my friend, ¿me entiendes? Es mejor Sí. que quede claro en qué momento de la evolución empieza a palpitar el corazón en el momento que el espermatozoide cruza. Mm. Y ese lleva precisamente que el átomo, en realidad El átomo lo inocula el permanente. ángel dentro del óvulo. No, sí que repasar siempre va bien, pero es que me han Sí, sí, sonado todas hasta que ya sí, las sí, había sí, visto. sí, 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 sí. Está hecho a propósito, no ha sido un error, no, a propósito. ¿Puedes poner la anterior a esta, la Sí, 14? madame, como usted ordene. ¿Podemos volver a leer? Avivada esta llama de vida por el deseo de ser y de vivir del alma, el proceso de la encarnación se desliza reviviendo constantemente recuerdos que son semillas de facultades y dejando que el tiempo, condicionado por ciclos inmortales, permita al Deva consumar su obra, al Deva constructor. Es decir, se planta una semilla, hay una vigilancia, pero ¿qué factores pueden influir? Nos podemos preguntar en que salgan las cosas de una manera o que francamente nos puedan salir. Está contenido todo en ese propósito, todo. No creo que haya nada al azar, todo está. Que se malogra el embarazo ese es un karma de la familia y de un alma que tenía que venir, tenía que vivenciar esa experiencia de atención a un reflejo que luego no se consumó. Y eso de que son recuerdos, que son semillas de facultades, de Eso es desarrollos que ya se ha hecho, sí, o pero eso es una de forma que vivencias, él tiene un lenguaje muy florido, muy poético. ¿Por qué ya. semillas? Porque en realidad el recuerdo de una actividad que va a ser para esta vida, una semilla. Yo no me acuerdo de lo que hice en vidas pasadas, aunque Es más o que en realidad en menos esta vida estamos plantando semillas en para muchos las próximas. aspectos, tengo más con la época de Roma, más claridad. Sí que han habido vislumbres de otros momentos en Oriente,
templos, monasterios, cuevas, eso sí que ha habido en Oriente. Pero los referentes míos del Imperio Romano y como de esto, rabino, hijo de rabinos y comunidad judía y todo eso, creo que tiene que ser como Polonia, Chequia, por ahí es, esa parte de Europa o tal vez Hungría, no lo sé, pero me pinta que es toda esa zona y de eso no hace tanto. Por la vestimenta es unos cuantos siglos. Y eso que dice, dejando que el tiempo condicionado por ciclos inmortales permita al Porque, Deva claro, consumar su porque obra. ese potencial está ahí. Pero imaginemos por algún momento que alguna cuestión interfiere en la evolución. El objetivo es sacar todo el potencial, pero vamos a cambiar de punto de vista. En lugar que sea el Deva constructor del cuerpo físico etérico, que sea el Deva constructor del vehículo emocional del mental. Sí, ¿Cómo lo veríamos esto? ¿Cómo podemos sacar el potencial físico nosotros a través de la actividad? A través de la correcta alimentación, de la correcta acción, de la adaptabilidad, de combinar sabiamente el esfuerzo con el descanso, la actividad con no sé qué, con no sé cuánto. Todo sí, todo eso, lo que afecte al cuerpo físico todo, vale. etérico, claro. Pero es que esto forma parte de un karma mayor, el del país, el de la época. A ver, Que está situado en un claro. montón de Tú condicionamientos, imagínate, a ¿no? ver, El encarnas tipo después de la condicionado, guerra civil, en los años 40, como en el año 40, por ejemplo, con las hambrunas que hubo en este país, los problemas que hubo. Por mucho que digan ahora que todo el mundo comía salmón, mentira, 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 mentira. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso influye en la construcción que van a hacer de ti, de tus vehículos. Y encima estás en un ambiente donde no hay riqueza material porque el karma no lo permite, porque hay un karma mayor, por ejemplo, evidentemente, ¿qué condiciones, qué se va a generar ahí? No es lo mismo nacer en un ambiente donde la mente está bien formada, hay amor, hay conocimiento de lo que hay que realizar con una criatura y desde un principio tener una buena educación, por ejemplo, una buena formación, que te anime a sacar todo lo que llevas dentro, que te espabile y tú mismo te emprendas, seas un emprendedor, si te pongas a avanzar por ti mismo, a que te lo den regalado, tonto, vano, y que no des un palo al agua, que dependas de otros. La educación tiene que servir para que el ser humano dependa de sí mismo, ¿eh? No dependa de los líderes, ¿eh? Ni de los demás. No, para eso es un hacer un ser engaño. lo más Eso es un libre engaño. posible, claro. Hacer una persona lo más libre A ver, posible. de hecho, no se ha conseguido esos ideales de Platón, de la libertad, ni menos aún de Rousseau, sobre esto de educar a las criaturas acorde al ciclo vital de la Tierra, que va. Esto no se ha hecho. Ya, Y pero él se tenía enseñas, razón con el contacto con la naturaleza que ahora ya se reconoce a nivel de medicina, ¿eh? Que los niños que están en contacto con el mundo vegetal en un parque de árboles están mejor que los que no lo están, ¿eh? Solamente con hombre, cemento. yo eso lo sé Cemento. Son perfectamente, seres vivos los árboles y las plantas, por muchos claro. que algunos iluminados de la clase política parece que lo duden. Y las percepciones de los niños que viven en la naturaleza son diferentes a los que viven Lo que entre pasa que cuadros. con las percepciones de los niños yo entiendo que ha habido un exceso de racionalización y de enseñanza de cálculo de matemáticas a los críos pequeños. Y los críos necesitan una parte muy emocional, muy astral. O sea, que tendríamos que volver al tema de la explicación de las fábulas, los cuentos, para que ese mundo emocional se ensanchara, se ensanchara y con un poco de Eso ajuste desarrolla la pequeño, imaginación. exactamente, con un poco de ajuste pequeño, poco a poco, ese mundo emocional, de deseo, de realización todavía no consumada, se puede convertir en una realización consumada, en el Claro. sentido de vivir una vida nueva, no sin cuestiones materiales, sino aceptándote como eres. Y eso lo da el mundo emocional en la primera etapa de la vida. De los 7 primeros años son cruciales. Así se vive, así será el resto de la vida. Va por septenatos, ¿no? Pues si el primero empezamos con el pie torcido, ¿cómo va a ser el segundo? Mal. Y el tercero, igual. Y así sucesivamente. Pero eso no se entiende porque se cree que los críos tienen que espabilar y saber hacer de todo, pero hay niños que no. Es que por alguna razón les puede interesar un tema, pero además ni fu ni fa. Los tenemos que violentar. Es que si se violentan los críos, el mecanismo de respuesta de ahora es encerrarse en sí mismo.
Y cuando una criatura se encierra en sí mismo, se bloquea. Y ese bloqueo permite que las conexiones neuronales no funcionen. Si no funcionan, tenemos una Ya, persona que no va a expresar el potencial del alma. y que no se No lo va a hacer. desarrolla de una manera normal, Claro, claro. esto en manos de una persona que tenga visión y que sepa cómo van estas cosas, evidentemente cambia bastante y se afecta, por ejemplo, a los 14 años, de los 7 a los 14, una etapa terrible. Porque si ya a partir del segundo año, tercero, Uf, empiezan las tendencias karmáticas, yo lo he visto en mis sobrinos y sobrinos, sobre todo en los sobrinos nietos, los he visto, ¿eh? Los primeros días los coges, qué maravilla, qué energía. Al cabo de un año los coges en brazos. Bueno, quédatelo tú, que es tu niño, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene una energía que te devora, que te vampiriza. Cuando son muy pequeños, tienen semanas, días o meses, no me ha pasado con ninguno de la familia, pero cuando tienen más, ya 5 meses o 6 o incluso un año o 2, acercarte a ellos es debilitar, por lo menos para mí. Son como esponjas, van chupando, 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 chupando. ah, son muy receptivos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguna pregunta de esto que hemos leído? Recuerdos que son semillas de facultades. Recuerdos que son semillas de facultades. Bueno, a ver qué hemos dejado por el camino. Igual teníamos una característica mágica de convertir yo qué sé, las piedras en pan, ¿no? Y nos hemos olvidado, no sé. Eso significa que teníamos que trabajar, ¿eh? Nada más. Que donde había piedras había que separarlas, dejar tierra para cultivar trigo, nada más, ¿eh? Ya está. Sí, sí, nada de hacerse Otra ilusiones. cosa no era, ¿eh? No hagamos magias, ¿eh? Porque no. Venga, ¿alguna pregunta más, Jesús, familia? sí, Dime, Jesús, el dime. ángel constructor de los El vehículos elemental es al físico. final, El elemental si el físico. físico, el Emocional o mental emocional y el concreto. mental concreto, esa es al final la entidad que vive en este vehículo. Es la Cuando entidad que decimos vive en que, el vehículo y la que nos va a dar más problemas a la hora de marcharnos, porque no se quiere ir. y es por eso que se llama, ha dicho, lo comenta como el ave fénix, porque renace otra vez, No, por es el eso. ave fénix, es el alma. Ah, Simbólicamente, vale, lo que sí. pasa que el potencial ese de ese átomo, piensa que el átomo físico, los átomos permanentes cambian en cada encarnación. Aumenta la experiencia. Se destruye. ¿Qué se destruye? Es decir, el alma, en la cuarta iniciación, lo que sucede es que todo el rosario de átomos, la cadena de perlas, por cada vida hay una cuenta, ¿me entiendes? Y esas piezas corresponden a las encarnaciones. Cuando llega la cuarta, todo eso se quema. Pero lo que hay en la memoria de la anterior vida, eso queda registrado en esa hilera de cuentas. Eso queda ahí. Y a partir de ahí Ujú, se construye una nueva memoria. Y esa nueva memoria es en función del desarrollo de la vida. Piensa que claro. durante muchos periodos no se apunta nada, porque es que no hay nada, no se vivencia nada. Monotonía. No- Y Nacer, no sé si, desarrollarse, reproducirse y adiós. Otra vez. no sé si lo he entendido bien entre otras lecturas, pero atraemos siempre los mismos ángeles, o sea, la misma materia, pero ya modificada, A digamos, ver, por la si experiencia tú de la vida anterior. en una vida has cambiado algo, eso Sí, se verá reflejado de cara al futuro en la calidad del contenido del átomo no permanente. Es decir, según la memoria de esta encarnación, que es fruto de las anteriores, según cómo tú lo gestiones, puedes ir hacia adelante o no o involucionar estancarte, en ¿no? el Porque, término, sino estancarte, porque que es peor que ujú, involucionar. Estancarte es peor que involucionar. Entonces, ¿qué pasará? Que lo que tienes para desarrollar es muy poco, a no ser ya, que esos recuerdos los conviertas en semillas. ¿Qué quiere decir semillas? Que te pongas a trabajar para que se desarrollen. ¿Me explico? ¿No? los recuerdos como bueno, A lo ver, pensaré, ahora no lo, no es que no recuerdos, vamos a ver. Una forma simbólica. Hay sí, pensamientos que estoy convencido desde que eras muy pequeña, los has tenido siempre. ¿A que sí? sí, Pues sí, tira del hilo de los pensamientos esos y ya veremos lo que eres. a ver dónde llevan. A Ujú, ver, yo pude darme cuenta en su momento, porque de muy pequeño los tenía, hasta que no me introduje ya mayor, bueno, mayor, ya 30 años y pico, en este mundillo, no ya, sino con 30 antes de los 30, de forma clara de lo que era esto, de la enseñanza esotérica, no empecé a establecer un paralelismo en aquellas visiones que yo tenía
de ayudar al prójimo, Ujú. incluso Sí, en púlpitos, en algún convento, en algún seminario, y al final de cuentas, salvando la distancia es lo mismo que se hace ahora. ¿Qué hago ahora? Lo que pasa es que era un ujú. recuerdo de una vida pasada que ha acontecido en esta, evidentemente. Pero ahora bien, no quiere decir que la siguiente vida sea igual. No, no porque a no ser que se está haciendo algo muy concreto, pondrán otra experiencia por el camino que hay un aspecto seguramente de la evolución que no se ha desarrollado y hay que sacarlo fuera. Si a fin de cuentas Claro, las vidas ahora. que son, las cuentas de un rosario, ¿no? ¿Mm? Sí, La por experiencia, ejemplo. piedras Ujú. preciosas, bueno, y tanta importancia tiene, tienes que acordarte lo que hiciste hace 3 vidas, pero ¿para qué? ¿Para qué sirve eso si no sirve para nada? Además que no lo entenderíamos, ¿eh? No lo entenderíamos. Y esto, cuando decimos la redención de la materia, ¿se puede mirar por aquí? Es que redimir materia es precisamente Es esto. aplicarle el potencial del alma y limpiarla a fondo. ¿Para qué? Para que en lugar de ser una cosa que atrae como un imán, pueda irradiar luz. Los únicos minerales que hay aquí es precisamente el uranio, que en la naturaleza tiene muy poco contenido. Lo que pasa es que se trabaja con unas máquinas, con unas aceleradoras de estas o centrifugadoras que le llaman, y un trocito de uranio irradia mucho. Pero es Ujú. característica de la materia esa. Es característica de tu vehículo físico irradiar. Eso es que irradiación se conoce como magnetismo animálico, que mucha gente que se dedica a las ventas, pues tienen una personalidad arrolladora, una sonrisa de oreja a oreja para Sí, venderte un producto que a lo mejor no necesitas, pero mira por dónde aquel señor, aquella señora te ha embargado con su presencia y acabas comprando un colchón, un juego de cama o alguna esterilla eléctrica o de imanes que no necesitas para nada. Pero bueno, la has comprado y ya está. Funciona sí, así. a mí también me ha pasado. Y entonces me doy A cuenta, ver, digo, y a es todos que nos ha no estás pasado, atento, caramba, a no todos, a estamos todos, a atentos. todos. A todos. No, pero hay un tipo de venta que es muy curioso porque saben lo que necesitas, pero te venden unas cualidades del producto que las tiene muy en potencia, ¿eh? No todo el mundo, te puedo decir que de los cachivaches electrónicos que he tenido, cámaras de vídeo, de fotos, teléfonos móviles, ordenadores, he tenido unos cuantos, con torre y sin torre, te puedo decir que hay un montón de los programas o del hardware que no he llegado a utilizar nunca, porque era tan farragoso aprenderse eso en un vídeo, en un grabador de DVD, en una esta de cadena de música, era tan farragoso. Que mira, que de morcilla fuera, ahí se queda. ¿Me explico? Y quien dice Sí, sí. eso, que si un horno eléctrico, que si la batidora esta que hace que pitura el hielo, que si no sé qué, pero si, ¿para qué tanto cachivache con tantas facetas si no las voy a utilizar? Que si quiero que me pique el Ujú. hielo así, que me pica el... Mira, me da igual que si el microondas te hace esto, que si haces esto con el microondas te queda mejor que no se reseca, pero si no lo voy a hacer, yo ya me conozco y no lo voy a hacer. No obstante, te meten el producto de esa manera y te lo acabas creyendo. Que compra más buena he hecho. Porque se compra un colchón y se cree que el colchón va a soñar con el paraíso, pero si es mentira, si es espuma. Mira, yo recuerdo hace muchos años, antes de que apareciera la Thermomix, que parece ser que los que la tienen es el paraíso, yo no la tengo, había una olla en Barcelona que se vendía que venía de Suiza. Se llamaba Duromatic. Llegaron a tener una casa propia en Barcelona. Igual las que tenéis edad, los que tenemos edad, os acordáis de la olla Duromatic, ¿verdad? Pues era, vamos, el sumum, ¿eh? Podían cocer sin agua, sin aceite, sin nada. Pues tal como vino eso, también se fue. ¿Me explico? ¿Mm? Porque todo es lo mismo, todo es lo mismo. Se fue porque vino otra mejor, claro. Otra olla Yo he visto alguna tirada en más el Sánchez de modernas. Barcelona, ¿eh? Déjate que de todo he visto, ¿eh? De todo he visto. Incluso había una muy buena, una norteamericana, que era una batidora, la Hutchinson, que era carísima, que ha salido muchísimas películas, esas batidoras grandes, que eso valía un riñón. Solamente había unos almacenes en Barcelona que tenían repuestos y la vendían, me parece. Pues también se estropean, ¿qué quieres que te diga? Todo es así, ¿eh? Es que aquí estamos hablando de cosas materiales. El cuerpo físico, el emocional, el mental concreto.
Evidentemente eso tiene fecha de caducidad. ¿Qué Sí, ángel va a venir a construirte? Si el gran problema será el día que nos encontremos ya en las últimas, que el elemental físico hay que darle las gracias. Adiós, hijo, suéltame ya y que me voy, ¿eh? Y dándole las gracias que ha hecho su trabajo, lo ha hecho, por eso no se quiere ir, porque es suyo. Si se va, se muere de hambre, ¿o no? se esperará, ¿no? Para la próxima. No. Ya volverá, sí, ¿no? Ahora Bueno, volverá. vendrá lo que tenga que venir, vendrá Vendrá lo lo que que tenga tenga que que venir, venir, exacto. pero ese Ujú. proyecto Sí, se le sí, acaba y no quiere sí, eso sí. soltarlo. De ahí que se Ujú. aferra al cuerpo físico y que este no se va y vamos que no se va, ¿eh? Continuamos. Venga, Bueno, ¿alguna pregunta más, sí. familia? Venga, que el tema es muy interesante, ¿no? Venga. Dice, es una obra que este ángel realiza con amorosa dedicación, profunda atención y infinita delicadeza infinita. Es la obra de Dios. Y pensar que el hombre puede matar esta obra sin pensar ni sospechar siquiera que es la obra del amor y del sacrificio cósmico. Es por aquello que os dije el otro día, el tema del aborto. Claro, él no lo decía de esta manera, pero no podemos interrumpir esta creación en la que ha participado el reino débico, con un amor increíble hacia el reino humano. Si nos lleváramos mejor con el elemental físico en el día a día, fijaos, imaginemos por un momento que aparte de tener una idea aproximada de lo que es el ángel solar, tuviéramos también una idea de lo que es nuestro queridísimo elemental físico. ¿Creéis que nos podríamos caer por la calle así sin ton ni son, como me pasa a mí, por ejemplo, o a otras personas? O por el contrario, un diálogo con él nos ayudaría a que nos salvaguardara un poquito más. ¿Cabe aplicar lo mismo al emocional o al mental concreto? No olvidemos que por un lado decimos, no, no, hay que olvidarse de los elementales y trabajar con el alma. Pero cuidado, el alma necesita de esos elementales porque le han construido los vehículos. No nos engañemos, ¿eh? Y hasta que el alma puede irradiar lo suficiente para dominar los vehículos, hay camino por delante, mucho camino, ¿eh? ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Sí? Continuamos. Los ciclos del tiempo regulan y condicionan las edades históricas de la vida del hombre durante su proceso evolutivo. Bueno, las que conocéis la astrología sabéis que son decanatos, ¿no? Por lo tanto, cada signo son tres partes, ¿no? Y sabemos por la carta dónde tenemos el Sol, a cuántos grados, el ascendente a cuántos grados, la Luna a cuántos grados, y factores, dónde está la cabeza del dragón y dónde está la cola del dragón, que eso es muy importante saberlo. Eso es la astrología oriental, la védica, y es muy importante dónde está la cola, porque así sabemos dónde está la cabeza, y donde sabemos dónde está la cabeza, sabemos de dónde viene el karma este, que es precisamente la cola. Saberlo no implica nada especial, nada especial. Tampoco decir, "Oh, es que tengo a Saturno encima en la cabeza del dragón". Bueno, pues habrá que ajustarse a la realidad. Habrá que tener los pies en tierra, ¿no? Porque si te descuidas, Saturno parece como si te pusiera jabón líquido debajo de los pies y al suelo, resbalón. Bueno, estemos atentos. Lo que debemos preguntarnos si estamos atentos y entendemos qué papel desempeña esa forma mental que es la astrología en relación a nuestra evolución. Porque a lo mejor entendemos por qué los planetas nos presentan las pruebas que nos presentan. Nosotros al signo y a la constelación nos respondemos. ¿Qué va? Respondemos al puñetero planeta. El que va a misa, a no ser que hayamos cambiado. Si cambiamos, empezamos a responder al signo. Y si hemos cambiado mucho y con premio, evidentemente respondemos a la constelación. Pero eso no todo el mundo lo va a alcanzar. Vamos a continuar. Pronto pasamos a las cámaras, ¿eh? Cada edad representa así un aspecto definido de los recuerdos acumulados en el interior del átomo físico permanente que se extiende dentro desde el primer recuerdo de vida, la primera manifestación del espíritu o mónada en el hombre en su proceso de expresión, hasta los últimos acontecimientos históricos o físicos de su vida en este plano. Esto desde una perspectiva mucho más elevada, ¿eh? Cada edad representa así un aspecto definido de los recuerdos acumulados en el interior del átomo físico permanente que se extiende desde el primer recuerdo, la vida de manifestación del espíritu o mónada en el hombre en su proceso de expresión,
hasta los últimos acontecimientos históricos o físicos de su vida en este plano. Vamos, esto es como las cámaras de grabación que hay por ahí por la calle que lo graban absolutamente todo, ¿verdad que sí? Pues si lo graban absolutamente todo, entonces, ¿dónde está el problema? ¿Tenemos miedo a recordar? Por otro lado, no tenemos capacidad mental ni emocional ni físico-etérica para soportar una avalancha de información referida a nosotros mismos. Por lo tanto, creo que sería acertado entender que cualquier intento de rememorar el pasado, ya sea de esta encarnación o de pasadas vidas, pues yo decidiría abortarlo. No es el momento para nosotros. Si tenemos que saber algo por cuestiones de servicio en un momento dado, que hay un campo de servicio que se nos resiste por algo, o que hay algo que se nos da muy bien, por ejemplo, cabe la posibilidad de que estemos repitiendo curso o sinceramente que tengamos unas cualidades buenas desarrolladas en vidas pasadas. Y no olvidemos que si estamos al servicio de una rama, eso está condicionado por la rama. Y lo primero que te van a decir es, olvídate, trabaja. Y si no, la solución de siempre, la estándar, ama más. Bueno, cada uno tiene que entender lo que significa amar más para olvidarse del mundo de la personalidad. Venga, vamos a continuar otro poquito. Dice, 9 edades existen, laten y se agitan en el corazón de todo ser viviente. 9 edades. Son las edades que permiten expresar la cualidad característica de un recuerdo o estado evolutivo. Antes de continuar, vamos a hacer un inciso. Entendemos lo que son los septenatos, ¿no? Los 7 primeros años, ¿para qué sirven? Para crear el físico etérico. De los 7 a los 14 se consuma la creación del vehículo emocional. Ahí el gran problema. A los 21, supuestamente el vehículo mental está construido. A los 25, la personalidad se supone que está ya controlada y expresada. Funciona como una unidad. Y a los 32 de septenato, pues se supone que el alma ya ha tomado plena posesión de esos vehículos. Pero la pregunta de siempre, si a los 28 años, que es el cuarto septenato, el ciclo de Saturno, ¿verdad que sí? ¿Es esto? Luego me decís sí o no. Hemos cumplido con todo. ¿Pensáis que a los 35 el alma se va a poder expresar a través de esa forma? Lo dejo en el aire, no digo que sea imposible. Lo que me parece, a ver, como muy generoso, ¿no? De ahí a los 42, ¿qué sucede? ¿Se toman decisiones? Claro, si se toman decisiones, ¿qué quiere decir? Que hay cambios. Y si hay cambios, ¿qué indica? Que hay que arremangarse. De los 42 a los 49, las decisiones se han tomado de una manera que empiezan a manifestarse, empiezan a romperse estructuras nuestras internas y externas también. Ahí ya hemos dado un salto, equivale más o menos 49 años, los 50, 51. A los 56, el octavo septenato, te puede pasar como algunos conocidos que desencarnaron. Mira, antes, meses después, alguien en el mismo día recibió el zambombazo mortal por algún karma pendiente que había. No nos vamos a quedar así, nadie es gratuito. Y de ahí nos vamos ¿a dónde? Al noveno septenato. Ese noveno septenato se dice que a partir de ahí es fundamental una cosa. Según como estemos de voluntad de servicio, si permanecemos continuamente alerta al pie del cañón, aunque por dentro estemos muy tocados físicamente, si es mentalmente no estamos preparados para el servicio, pero si solamente es físicamente, podemos continuar muy bien, trabajando. Si nos mantenemos activos, la conciencia estará con nosotros hasta el final. Pero si por el contrario creemos que lo que necesitamos es un relax, unas vacaciones ya no tener, o presentimos de toda la actividad esotérica, por ejemplo, en nuestro caso, o la dosificamos al extremo de hacer muy poquito para no cansarnos. Bueno, ahí dependerá del buen karma que tengamos o no, porque lo más probable es que nos quiten, nos den vitalidad a cambio de pérdida de conciencia. Pensadlo bien, pensémoslo bien, ¿eh? ¿Vale la pena ganar en vitalidad y perder la conciencia? ¿O será mejor ganar más conciencia, un estado de alerta más claro, más dinámico? Y si cada día el cuerpo renquea, pues bueno, el cuerpo renquea, pero yo me mantengo firme. Que cada uno
decida lo que hace. Porque no habéis visto gente con casi 90 años, con alegría. Dices, caramba, pero ¿cómo es posible? Con 89 años, qué alegría. Sí, pero los movimientos son muy pausados, cuesta mucho moverse, pero se irradia continuamente la confianza interna en el alma. ¿Preferimos eso o no tener problemas ni de varices, ni de artrosis, ni nada de nada y perder la cabeza? Porque si perdemos la conciencia ya podemos bajar el telón, ¿eh? No hay nada que hacer. Lo dejo en el aire, ¿eh? En el aire, porque la edad que tenemos ya, más de 60 años, esa decisión está tomada, ¿eh? Igual no lo hemos firmado, no tenemos constancia, pero nos van a aplicar el rasero de lo que hemos pedido. Y si hemos pedido tanta luz en el futuro, en la edad mayor, adulta, igual la luz, el día que llegue la luz, no sabremos gestionarla. Será lo más práctico, ¿eh? Ya veréis lo que va a pasar. Vamos a ver qué dice aquí Vicente relativo a las 9 edades. Vamos a ver. Se trata de una memorización constante de hechos que se extienden, como hemos dicho antes, desde el principio mismo de los tiempos a través de cada uno de los reinos de la naturaleza, de las distintas razas y de todos los continentes, creando así las requeridas situaciones que, renovadas vida tras vida, llegan un día a converger en la divina profundidad del arquetipo causal. Vamos a ver a qué se refiere esto. Dice, esto permite ver con más claridad por qué son 9 los meses de gestación del cuerpo físico del ser humano en el interior de la mística morada materna. Yo la información que teníamos era la que tenía, es que son las 9 iniciaciones de Sanat Kumara. De todas maneras, pensemos una cosa. Siempre hablamos de numerología, pero tiene muchos matices la numerología, ¿eh? Hay que profundizar más. Si es que si nos interesa, si no nos interesa, pues no, evidentemente. Permite ver con más claridad por qué son 9 los meses de gestación del cuerpo físico del ser humano en el interior del útero materno. Vamos a leer la anterior. Se trata de una memorización constante de hechos que se extienden, como hemos dicho, antes desde el principio mismo de los tiempos, de cuando la mónada se adentra precisamente en lo que es un cuerpo físico, a través de los reinos de la naturaleza, de las distintas razas y de todos los continentes, creando así las requeridas situaciones que, renovadas vida tras vida, llegan un día a converger en la divina profundidad del arquetipo causal. Arquetipo causal, o sea, de otra manera, hemos picado piedra en diferentes razas, diferentes estados de conciencia, diferentes mundos, diferentes continentes en esta cadena, en esta cuarta ronda, hasta que hemos llegado a este punto de conciencia actual. Que la conciencia siempre tiene que ver con el aspecto físico, no nos engañemos, ¿eh? La conciencia es símbolo de dualidad, y es la síntesis de la dualidad en una vida. Humano en el interior de la mística morada materna. 9 son en efecto los ciclos del tiempo o edades que corresponden a la impresión cósmica, o sea, la resolución de 3 trinidades esenciales, 3 trinidades esenciales. Una corresponde a la vida de la mónada o espíritu, otra a la del ángel solar, resumida en la tríada espiritual, y la tercera que corresponde al alma humana y se manifiesta por medio del triple vehículo de expresión mental, emocional y físico. Vamos a ver si aclaramos esto, ¿eh? Dice, 9 son en efecto los ciclos del tiempo o edades que corresponden a la impresión cósmica, o sea, la resolución de las 3 trinidades esenciales. Mónada, alma, personalidad, podríamos decirlo así. Vamos a ver. Una de la mónada, la otra del ángel solar. La mónada sería átomo átmico permanente, búdico permanente y manásico permanente, ¿verdad que sí? Otra, la del ángel solar, resumida en la tríada espiritual, que son los vehículos de la mónada. Gracias, él está por debajo de los vehículos de la mónada. El átomo manásico permanente está en el primer subplano del mental, ¿os acordáis de esto? En el tercero está el alma. Cuando hay una iniciación, sube al segundo. Y la tercera que corresponde al alma humana y se manifiesta por medio de la personalidad. ¿Lo vemos? Entonces, ¿de dónde sacamos las 3 patas de este triángulo? El ángel solar, porque si la mónada o espíritu en su propio plano no es divisible. Es el plano anupadaka, sin forma. Cuando desciende se convierte en trina.
Ahí tenemos 3. Con la ayuda del ángel solar hay una percepción manásica superior del proceso, que es el mecanismo que existe para aceptar la individualización y la evolución en el planeta. Y el alma se expresa por naturaleza a través de tres vehículos: el mental concreto, emocional y físico etérico. ¿Dónde está el 9? Venga, ayudadme a resolverlo. Yo ya me he perdido, ¿eh? A ver, vuelvo a decirlo. A ver, ¿dónde está la otra Trinidad? A ver, en un principio hemos dicho mónada, alma, personalidad. Eso es, a ver, lo que hemos dicho es alma, mente, cerebro. Alma, Mente y mente, cerebro, que es el antagrana básico. pero a la Aquí se dice la vida de la mónada. a la 3 mónada le trinidades corresponde esenciales. Una el corresponde a la átmico, vida el de la mónada. búdico. A la mónada Pero le corresponde el Pero átmico, el escucha, búdico y pero el fíjate, manásico, ¿no? la mónada, nosotros no tenemos acceso a la tríada espiritual, pero él la sitúa, dice otra, la del ángel solar resumida en la tríada espiritual. La tríada espiritual son los vehículos de la mónada. Y luego la otra, la tercera que conocemos todos, que le llama la tercera aquí, que es la negativa, la cruz hacia esto sería el Negativa. triángulo hacia arriba, símbolo tantra, que es la mónada, y lo otro es la materia, la personalidad, la forma, ¿vale? De acuerdo. Entonces, ¿dónde está la tercera? ¿No Pues serán las relaciones que hay entre unos y otros? será el ángel solar No, el relacionado, ángel solar es de punto orientativo, está negro, no interviene. A pero pesar de no puede, que él supervisa lo que él imprime en el elemental, es lo que se va a hacer, pero tiene que sí, supervisar el proceso ese. Para eso está. Quien tiene trabajan con un patrón, pero quien está imprimiendo ese patrón es precisamente el ángel solar. Es que si no sería más lento. Yo lo que pregunto, vamos a ver, no hablamos como la mónada como trina, pero nosotros no podemos tener percepción de algo si no es a través de una trinidad, porque no tenemos ya, ese espíritu de síntesis ya, todavía. ya. Entonces, ¿dónde está el 9? Otra, la del ángel solar, resumida en la tríada. Entonces, si le damos a estos 3, pero es que la tríada es la mónada. ¿Veis dónde está? No el engaño, pero la paradoja está. 2 veces se repite. Aquí, como mónada o espíritu, tiene 3. Y esta tríada espiritual es la de los vínculos de la mónada, es lo de arriba. A no ser que establezcamos un vínculo entre uno y otro, vayamos del búdico al emocional, del mental, nos vamos directamente al ¿cómo se llama? Mañana lo diré, carajo. Ya me acordaré mañana, no me acuerdo ahora. Ya está, me acuerdo, lo siento. Vamos a ver, empecemos por arriba. El emocional está conectado ¿con qué? Con el búdico, ¿no? Nuestro vehículo emocional. Sí, Vale. el El emocional con el físico, búdico, el físico ¿con qué? el físico El mental con ¿con qué el está átmico, conectado? con el manásico. Con el átomo manásico. Y entonces lo que nos Sí. queda, ¿qué es? Nos queda el físico, que Y está sería el conectado átmico, ¿con qué? con el Con el átmico. átmico. El átmico es el corazón, la voluntad divina, ¿no? ¿Lo Y vemos? El átmico, sí, ¿no? sí, Entonces, esas conexiones tenemos ya una tercera tríada. ¿Mm? pudiera ser, pero Sí, entonces, pero yo eso pero no lo he sería, escuchado nunca, eso. volvería a El que ser, no has registrado nunca. Tú no Exacto, has diciendo visto, la tú no has verdad, no. visto el diagrama que había en los Sí, sí, teósofos. Es eso. sí, Nuestro sí. vehículo emocional, cuando se sublime, recibirá la energía Pero aquí, directamente. Es el corazón. En el fondo equivale al chakra cardíaco ese. ¿Me entiendes? pero aquí pone la otra a la del ángel solar. Lo que pasa es que yo tampoco no Mira, lo veo, pero dice, una trinidad responde a la vida de la mónada. Esos son 3 sí, partes, que es la sí, trinidad espiritual, no es otra. sí, Dice, sí, la otra que, a la del ángel solar, resumida en la tríada espiritual. El ángel solar, por definición, ¿qué tiene? Luz, amor y voluntad al bien, ¿verdad?
Es un Sí, ser que en el neosistema solar alcanzó lo máximo. Igual al que tenemos un padrino que a lo mejor tiene una sexta iniciación. Fijaos qué trabajo está haciendo con nosotros, pobre de nosotros. Está perdiendo el tiempo, ¿no? Pero lo vemos cómo bueno, funciona esto. Pero ¿no podría ser un triángulo en que el ángel solar conecta las tres cualidades superiores El ángel solar no puede con lo interferir en el inferior? tema de la mónada. Está aparte y es donde está el átomo manásico permanente, la parte inferior. Allí está él al lado. Ahí sí voy a verlo, claro. Claro, si está ahí, ¿qué tienes? Lo que le Sí, falta a esto es una sí, tabla bien expresado en colores, que sí, no sé si sí, la sí. tiene por aquí. No, no la tiene. O sea que estos son 9 porque se van sumando, pero cada 3 es uno diferente. Si yo lo veo Pero en así, ¿no? realidad es Por un que lado el ángel solar. hay que entender que los tres es uno, nada más. Es decir, cuando hablamos de esa trinidad, por ejemplo, del alma hacia abajo, es la personalidad integrada. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una mente tan holística y al mismo tiempo que pueda sintetizar. No vemos la Entonces la visión mónada del global espíritu y no... Dime, estaría en lo más elevado, ¿no? La mónada del espíritu, después el ángel solar la y después la mónada tía del es lo espíritu. que no... La mónada es una con el logos, es una chispa divina, es una. Ya, lo más alto, El lo más ángel solar elevado. forma parte del corazón del logo solar. A ver, somos hijos de Dios por arriba, por activa y por pasiva. Pero al explicar esto, él dice, una trinidad corresponde a la de la mónada, ¿vale? Pero es que la trinidad espiritual es precisamente la trinidad de la mónada. ¿Lo vemos? sí, 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 eso sí A lo no veo. ser que se puedan establecer esas analogías que he dicho antes de entre vehículos, que pudiera ser, yo no voy a negar que no. Ah, Podría pero ser, yo sí. creo que, a ver, porque A ver, cuéntate. yo creo Del que átmico, ¿el átmico dónde va directamente? el álmico Mira, va, vamos a empezar por otro sitio. Se produce la Al físico. fecundación. A ver, paciencia. Se produce la fecundación. Automáticamente empieza a palpitar el embrión, empieza a palpitar, ¿verdad que sí? Tímidamente sí, hay un punto de luz. Ahí está el átomo permanente, como hemos leído. ¿Y eso de dónde viene? De la primera emanación de la mónada. El átomo átmico permanente. ¿Directamente a dónde? Entra por la cima de la cabeza y ahí se divide en dos, ¿verdad que sí? Una va al sí, corazón que le da la vida y otra va al cerebro, ¿verdad? Que es el Ujú, asiento de la conciencia, ¿verdad que sí? Luego ya veremos sí. cómo construimos el hilo creador que va del laringio hacia arriba, que es el que construimos en cada encarnación. Y ensanchamos el hilo de la conciencia. Hilo creador o antecarana, se llama también. Ujú, ¿Lo vemos? sí. Entonces, eso es una cosa. El ángel solar está de observador, en sentido de que ha trabajado específicamente recogiendo los materiales para entregárselos al elemental que tiene que construirte el cuerpo, los cuerpos, vaya, ajustándolo, los peores del karma, los ángeles del karma, ajustándolo a lo que tienes que trabajar, que tú mismo has escogido, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que aquí genéricamente fuimos al mercado y compramos lo que necesitábamos, ¿eh? Para decorar la casa. Luego no nos gustaron los muebles. Lo vemos. ¿Dónde está lo farragoso? Que falta una pequeña explicación. ¿Me explico? Ujú, Entonces, si eso es lo máximo y de la voluntad divina de la mónada aparece el cuerpo físico, como hemos visto, pues hay que entender que del átomo manásico permanente, lo más denso de la mónada, nacerá la semilla de nuestra mente. Y será precisamente ahí, en esa mente abstracta, donde empezará a nacer el vehículo causal, que él nos ayuda a construirlo. Acordaos cuando hicimos el alma, la cualidad de la vida, que estuvimos 5 años también, no es moco de pavo, cómo nos ayuda a hacer el cascarón ese, la vasija. Y esa vasija cuando se llena ya de todas las experiencias ya no aguanta la presión que tiene y se desintegra. ¿Por qué? Porque la conexión de la mente concreta a la mente abstracta es tan poderosa que se quema. Se quema esa antacara y se destruye el cuerpo causal. Eso es la cuarta. Pero la cuarta está lejos, ¿eh? ¿Vemos dónde está la trampa, entre comillas? Él lo explicaría de otra manera. Entonces, Jesús, Que no, entonces, en el embrión, ¿cuál es el átomo permanente? ¿El físico, el que entra? ¿O el Hom- átmico? A ver, a ver. Si a ver, el embrión, ¿qué crees tú que es? Es la parte física, ¿no? Pues ahí está el átomo. No Claro. es que esté el átomo está en el óvulo, pero dentro de lo primero que se genera en el feto es un punto que empieza a palpitar, que es el corazón.
lo que va a ser el corazón después. Eso tiene nada, muy poquito, insignificante, pero ahí está. Y eso viene una energía directamente de la mónada, porque hay que potenciar el desarrollo de ese vehículo. El hilo de la conciencia viene más tarde. Está asociado a la mente. Y tiene muchísima relación con la comunicación del vehículo emocional, que es la parte más instintiva humana. Cuando lleguemos a cierto momento, alcanzaremos vislumbres de algo de energía búdica. Ese es el camino. De otra manera, la raza primitiva, acabamos siendo desde la Lemuria llegamos a la Atlántida y al momento ario seleccionando los deseos. Esto tiene gracia, pero en la medida en que seleccionamos los deseos, se va desarrollando lo que es la mente. ¿Por qué? Porque se practica la atención y se utiliza que el raciocinio, el discernimiento, ¿no? ¿Sí? Lioso, ¿eh? ¿Verdad? Con el calor que hace, madre mía. Vamos a ver qué nos dice. Y entonces, si habla aquí de la mónada, correspondiente a la vida de la mónada, ¿dónde queda la voluntad, la inteligencia, A el ver, amor? te digo, la mónada por sí es indivisible, pero nosotros no tenemos acceso a ella. Nosotros solamente la percibimos a través de la tríada espiritual. O sea, la del Lo que búdico, hemos la visto, del Atma, átmico. Buddhi, Manas, que en Vale. el fondo que estamos hablando, mental, emocional y físico Sí, etérico, sí, para sí, sí, nosotros. Bueno, sí, ¿dónde sí, está la sí. complejidad? No hay tal complejidad a no ser que intentemos interpretarlo literalmente. Tiene que haber algún otro factor que no vemos. Pero bueno, es igual. Ya está. Y no tiene que ver con el vehículo causal que se tiene que Es que el construir. vehículo causal, eso se construyó, empezó a hacerse en el momento de la individualización. Eso está Ya, ahí. Eso pero está ahí. cada vez se va Eso está ahí. perfeccionando Sí, cada pero vida, eso ¿no? está ahí. No interviene, él no lo cita aquí. Él ha hablado antes de origen o expresión causal o de origen causal, arquetipo causal ha hablado antes. ¿Lo vemos? Sí, 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 sí. Que nos enrocamos en el tema. Dice, cuando se habla esotéricamente de Sanat Kumara, el Señor del mundo se le denomina el Señor de las 9 perfecciones. De ahí que en lenguaje místico, cuando hablamos del hombre, según su clave numérica, le asignemos el número 9. Cuando se habla esotéricamente de Sanat Kumara, el Señor del mundo, se le denomina el Señor de las 9 perfecciones. De ahí que en lenguaje místico, cuando hablamos del hombre, según su clave numérica, le asignemos el número de 9, porque es la perfección del ser humano. La perfección. Pero una pregunta, ¿conocemos nuestro número de nacimiento, nuestro número suma teosófica que da? La fecha de Sí, nacimiento convertida en un número. sí. ¿Conocemos cada uno el número que tenemos? Ya ¿Se bueno, sí, ajusta, se ajusta ese número a la percepción de lo que está, de la información que hay asociada a ese número? para Pues no mí tengo ni sí. idea, ni lo he sumado nunca, Para o si mí lo he sí, sumado, No porque la yo sé, no me si una vez acuerdo. lo hicimos en una clase, ¿cómo que no? Sí, pero no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Si eso era la clave de la cuenta No, porque es bancaria. demasiada información. Ay, Yo qué sé. madre, Pero ay, sí, eso madre. está tirado, tía, sumar los números. Yo tengo el 9. Es como una Tú tienes distracción. el Ahora 9. sumamos la fecha de ¿Y qué te nacimiento. Pues crees? ¿Que Sí, vale. eres sí. iniciada? No, no me creo nada, pero tengo el 9. Bueno, ¿qué sabes del 9? Aparte de que es la casa en el zodiaco en reposo, la casa de Sagitario, los viajes, ¿eh? En el Ajá. zodiaco en reposo, pero tienen otras analogías también ahí, venga. ¿Sabes algo más del 9? Desde el 9 sé más del 7, mira, pero del Pero el 7 9 porque es no. tuyo, ¿te corresponde el 7 a ti? No, el 7 es tuyo. El El 7 7, es yo me mío acuerdo. y Sí, yo me acuerdo. tiene mucho que ver con todo lo que me ha pasado en esta vida. Trabaja, Sí, trabaja, sí. trabaja, trabaja y si te cansas, sigue trabajando. Toma, Y no el de hay otra, la ¿eh? Elena es el 11, me acuerdo. No, perdona. A ver, el 11 también lo tengo yo, El 11 es un Ah, número bueno. de porque cambio. es la suma de mi fecha de nacimiento y de mi mes. Es un número maestro. Eso también lo Es un tengo yo, número es un que número de corresponde a la cambio. casa, al tema de Acuario, las Pero decisiones luego Ah, grupales, sumado la es un 2. comunicación también. mm. Pero Es un se 2 sumaban todos los después. números, ¿no? Y se reduce a un dígito, a Sí, una... Sí, pero el entonces, 11 como es entonces un yo número tengo el 10, maestro, ¿Cuál tienes? el 10. es El el Es el 10. 1. 10. El El 10, 1. bueno, el 10 es que es Capricornio, la redención, claro. Trabajo número 10. La subida a la montaña. Ujú.
Vale, muy bien, pues estamos fantástico en la fecha. ¿Y tiene que ver la suma esta numérica con vuestro teléfono, vuestro DNI o vuestra tarjeta de Sí, crédito? ¿Lo habéis comprobado? sí, también, el También DNI, 9, también 9. también. Sí, Mira qué qué bien. curioso, ¿eh? No, Me curioso quedé, no. digo, pues, qué fuerte. Entérate de lo que significa el 9 y seguramente que karmáticamente lo estás viviendo. Claro, Vale, no hay ya me fijaré. casualidades, hay causalidades. Sí, sí. Tengo la fecha y el DNI, digo. Pues nada, venga, A esto ver, pasamos a la cámara, sí, vamos a pasar un momentito, vamos a cortar y luego volvemos. Que la luz, el en amor la y luz. el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.